Abraham, un hombre elegido o un líder visionario. En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde el polvo del desierto se mezclaba con el susurro de los dioses, nació un hombre destinado a cambiar el curso de la historia. Abraham, un nombre que resonaría a través de los siglos, un enigma envuelto en la fe y la ambición. ¿Fue un simple mortal elegido por una fuerza divina o un líder visionario que forjó su propio destino? Desde su juventud, Abraham se sintió ajeno a la idolatría de su tierra. Las estrellas le hablaban en un lenguaje que nadie más entendía, y el viento le traía ecos de una voz que lo llamaba a un viaje incierto. Una voz que prometía una tierra prometida, una descendencia innumerable y una bendición que se extendería a todas las naciones. La voz resonó en su interior, un eco que lo arrancó de la comodidad de su hogar en uno de los caldeos. Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Un mandato divino, una orden que desafiaba la lógica y la razón. Abraham, un hombre de familia, un comerciante respetado, debía abandonar todo lo que conocía y aventurarse hacia lo desconocido. La incredulidad se mezcló con la fascinación. ¿Era un loco, un visionario o un instrumento de un poder superior? Su esposa Sarai, su sobrino Lot y un puñado de seguidores compartieron su incertidumbre. Pero la voz era insistente, un fuego que ardía en su alma, impulsándolo a desafiar las normas y a abrazar lo imposible. Con su caravana, Abraham se adentró en el desierto, dejando atrás la seguridad de su hogar. El sol abrasador y las noches frías pusieron a prueba su resistencia, pero la voz en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Atravesó tierras inhóspitas, enfrentó peligros desconocidos y se encontró con culturas extrañas. Cada paso era un acto de fe, una renuncia a lo conocido en busca de una promesa divina. ¿Era un hombre guiado por la locura o un líder que inspiraba a otros a seguir su visión? La duda y la esperanza se entrelazaban en su corazón mientras la tierra prometida se alejaba en el horizonte. En Canaán, la tierra prometida, las dudas de Abraham se intensificaron. La tierra era hermosa, pero la hambruna amenazaba con destruir su sueño. La voz divina parecía lejana, y la promesa de una descendencia numerosa se desvanecía en la esterilidad de Sarai. ¿Había sido engañado o la fe sería su única salvación? Descendió a Egipto buscando refugio en tierras fértiles. Allí, su belleza puso en peligro su vida y tuvo que recurrir al engaño para protegerla. La desconfianza y el miedo lo rodearon, pero la voz seguía resonando en su interior, recordándole su destino. De regreso en Canaán, la voz divina resonó con renovada fuerza. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Abraham, ahora Abraham, creyó en la promesa a pesar de la imposibilidad. La fe se convirtió en su escudo, la esperanza en su guía. Dios selló un pacto con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán para su descendencia y convirtiéndolo en padre de multitudes. La circuncisión se convirtió en la señal del pacto, un recordatorio constante de la promesa divina. ¿Era un hombre elegido por Dios o un líder que forjaba su propia leyenda? El tiempo transcurría y la promesa de un hijo se demoraba, hasta que finalmente Isaac nació, un milagro que confirmaba la fidelidad divina.
Pero la prueba suprema aún estaba por venir. Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa, en el monte Moría. La angustia y la obediencia se libraron en el corazón de Abraham. Era un hombre ciego de fe, o un líder que entendía el lenguaje de lo divino. Subió al monte con su hijo, la daga en la mano, dispuesto a cumplir el mandato. Pero en el último momento, la voz divina lo detuvo, y un carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. La fe de Abraham se convirtió en un legado, un faro que iluminó el camino de las generaciones venideras. Isaac, su hijo, heredó la promesa y la continuó a pesar de los desafíos y las luchas. Jacob, su nieto, luchó con Dios y prevaleció, convirtiéndose en Israel, el padre de las 12 tribus. La descendencia de Abraham se multiplicó, cumpliendo la promesa divina. Pero la fe no era solo una cuestión de linaje, sino de elección personal. Cada individuo debía decidir si seguir los pasos de Abraham, si abrazar la promesa y caminar en la fe. Abraham, el hombre que dejó su hogar por una promesa, el padre de multitudes, el amigo de Dios. Su vida fue un testimonio de fe, obediencia y liderazgo. No solo guió a su familia, sino que también influyó en reyes y naciones. Su legado trascendió las fronteras de su tiempo, convirtiéndose en un modelo para millones de personas en todo el mundo. ¿Fue un hombre elegido por Dios o un líder visionario que forjó su propio camino? La respuesta reside en la fe, en la capacidad de creer en lo imposible y de seguir una visión que trasciende la lógica humana. La historia de Abraham no es solo un relato del pasado, sino una lección para el presente. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, su ejemplo nos invita a confiar en lo invisible, a seguir una visión que trasciende lo material. Su fe nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la obediencia a un llamado superior. Su liderazgo nos enseña que la verdadera influencia se ejerce a través del ejemplo y la integridad. Abraham, un hombre que se atrevió a creer a pesar de las dudas y las pruebas. Abraham, un hombre que se atrevió a creer a pesar de las dudas y las pruebas. Su legado trasciende el tiempo, resonando en el corazón de millones de personas que buscan un sentido a la vida, una esperanza en medio de la oscuridad. ¿Fue un hombre elegido por Dios o un líder visionario que forjó su propio camino? La respuesta no es excluyente. Abraham fue ambas cosas. Su fe lo conectó con lo divino, su visión lo impulsó a liderar a su pueblo hacia un futuro prometedor. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino. ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra zona de confort, a seguir una voz interior que nos guía hacia lo desconocido? ¿Tenemos la valentía de creer en lo imposible, de confiar en una promesa que trasciende la lógica humana? Abraham nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la fe, la obediencia y el liderazgo. Su legado es un faro que ilumina nuestro camino, una invitación a caminar con confianza hacia nuestro destino, sabiendo que somos parte de una historia mucho más grande que nosotros mismos. Fin.